Buenas tardes. Si les parece, vamos a empezar ya. Los organizadores del Centro Sefarad no han podido estar aquí para hacer la introducción. La voy a hacer yo en este caso. ¿Se oye bien, verdad? Vale. Muchas gracias a todos ustedes por haber decidido acompañarnos en este día un tanto lluvioso. Tengo también que agradecer, aunque no estén presentes, pero sí está el espacio, al Centro Sefarad por su hospitalidad, por habernos abierto las puertas, a mí en este caso, pero también a ellos, porque son asiduos de esta casa una vez más. Y el gran honor, en realidad, es estar hoy con dos amigos y dos pensadores excepcionales que han aceptado mi invitación a acompañarme en la presentación de mi último libro, Hannah Arendt, Cartas del Recuerdo para los Amigos. Soy muy mala para las presentaciones y aunque los conozco en extenso, voy a leerlo para no equivocarme, porque estas cosas también, la amistad a veces es frágil. Entonces, bueno, a mi derecha tengo a Carmen Gómez García, es profesora de filología alemana en la Universidad Complutense de Madrid, es directora del Instituto de Traducción, es traductora, muy buena traductora, bueno, ya nos hablarás de tus proyectos. Ahora mismo está escribiendo para la editorial Trota un libro, un monográfico sobre el expresionismo alemán. También tengo que decir, y esto ya es más íntimo, Carmen fue mi profesora de traducción e interpretación en la Universidad de Alcalá en esa época y fue la directora de mi tesis doctoral también sobre Hannah Arendt, María Zambrano en ese momento, o sea que ella es una especialista en el tema y en mi escritura, que a veces no es fácil. Antonio Valdecantos es catedrático en filosofía, es profesor en la Universidad Complutense de Madrid también, es autor de varios libros, compartimos editorial, él ha publicado mucho en Herder también. Su último libro, que es una maravilla y que lo recomiendo encarecidamente, es El complot de los elementos. Y ahora mismo, bueno, va a salir en breve otro libro que se llama Verdad, Juego y Libertad. Pues muchísimas gracias por acompañarme. Y voy a empezar yo en esta ocasión un poco explicando, ¿no? Explicando por qué me decidí en esta ocasión acercarme a Hannah Arendt mediante las cartas, ¿no? Un género que, como ustedes ya saben, en la filosofía no goza de gran prestigio, algo que va cambiando, es cierto, ¿no? Cada vez se publican más cartas de esos autores en los que tal vez la biografía y la obra son inseparables. Puede que tengamos más tarde tiempo de hablar sobre esto, ¿no? ¿Por qué me decidí a escribir sobre las cartas de Hannah Arendt? Esto, y es un gesto también muy arendtiano, es una explicación pero también una justificación. En realidad tiene que ver con esas obras anteriores a las que me he referido, porque muy pronto se me hizo evidente que esa otra que yo llamo literatura de tocador, tal vez, que son las cartas y los diarios, pero bueno, ustedes no piensen que los diarios de Hannah Arendt son diarios al uso, son diarios filosóficos, en los que muchas veces incluso una entrada se extrapola o se transforma directamente en obra política. Pues bien, en esas cartas, en las cartas encontré gérmenes, semillas que luego iban a dar los conceptos esenciales de la obra política y filosófica de Hannah Arendt. Para mí, en realidad, el lector ideal de este libro sería aquel que tuviera por un lado la obra política y filosófica de Hannah Arendt, por otro lado las cartas o las referencias a las cartas que están aquí en este libro y fuera cotejando y vería y se sorprendería, tal y como yo lo hice, de esas comunicaciones, ¿no? De esas comunicaciones constantes entre las cartas y la obra. Yo siempre he dicho, y de hecho ahora una vez habiendo leído con profundidad y estudiado sus cartas, que Hannah Arendt, la obra de Hannah Arendt, sin esa constante comunicación epistolar con sus amigos hubiera sido muy diferente, ¿no? Y esa es digamos una justificación de por qué acercarse a las cartas. Otra justificación es que sería algo muy desatento. Desatento teniendo en cuenta que Hannah Arendt escribió a lo largo de toda su vida centenares de cartas. Las cartas, simplemente las cartas que se intercambió con Karl Jaspers, son 433 cartas, con su marido Henry Blücher 300. O sea, si empezamos a sumar, son más de 1000 cartas a lo largo de toda una vida, ¿no? Entonces, yo creo que sí que por necesidad surge esa pregunta de ¿por qué tantas cartas? ¿No? El exilio podría ser una de esas, una respuesta a esa necesidad de crear puentes ficticios, a veces táctiles,
entre los amigos situados en distintos lugares. Podría ser una respuesta. Les recomendaría, y esto creo que es un ejercicio muy, muy hermoso también de comprobar cómo eran las cartas de Hannah Arendt, que se acercasen. Carmen lo conoce muy bien, el Marbach, ¿no? En Marbach están centenares de sus cartas, pero sobre todo, y están digitalizadas, esto es de gran interés, en el Congreso, la librería del Congreso de Washington. Ustedes pueden entrar directamente y ven todas esas cartas de Hannah Arendt. Es muy bonito ver su caligrafía. Bueno, algunas están macanografiadas, otras podemos ver su caligrafía, pero siempre firmaba, pues su firma siempre la tenemos aquí. La portada del libro es el gran regalo que me hizo en realidad Herder. Raymond Herder me mandó esta carta y me dijo, ¿qué te parece? ¿No? Y en realidad era una suma de todo lo que yo había ya experimentado en ese estudio. Vemos, por una parte, el cambio de idiomas, ¿no? Yo siempre digo que las cartas de Hannah Arendt tienen algo de pastiche, de collage. Todo entra dentro de ellas, los distintos idiomas, las distintas texturas, los distintos temas, ¿no? Esta es una carta que le envió a Karl Jaspers, ¿no? Cuando estaba en Basilea. Las cartas. Y también, ¿qué nos dan las cartas que no nos dan su obra filosófica o política? Para mí era muy importante, porque realmente yo la había conocido y me parecía asombrosa, o por lo menos más fascinante, esa otra cara. Otras caras. Yo hablo en el libro de máscaras, las máscaras de Hannah Arendt. Pues esas máscaras de Hannah Arendt que están muy... yo no diría separadas, pero que sí nos muestran otras facetas diferentes a las que conocemos, pero las conocemos porque son las que más hemos visto. Todos tenemos más o menos en mente, todos aquellos que conocemos a Hannah Arendt o que nos interesa, esa entrevista ofrecida a la televisión alemana en 1964, en la que aparece una mujer hipertérrita, una mujer seria, segura de sí mismo, o esas fotos, ¿no?, en las que aparece ella fumando envuelta en una cortina de humo. Pues a mí me apetecía traspasar esa cortina y ver a una Hannah Arendt más frágil, que se derrumba a momentos, ¿no? Como en esas cartas con Blücher que aquí he introducido, en la que realmente le dice, le denomina mis cuatro paredes, ¿no? También de una forma muy bella le decía mi casa móvil, mi casa portátil, ¿no? O sea, Heinrich Blücher es aquel que en los momentos de desasosiego y de zozobra está ahí, porque también ella llega a esos puntos de derrumbe emocional. Sheila Ben-David, que es una gran estudiosa de la obra de Hannah Arendt, no por nada la denomina la pensadora melancólica de la modernidad. Entonces, ese lado melancólico que conocemos poco, vamos conociendo, ¿no? Hace poquito en Herder también se tradujeron los poemas de Hannah Arendt, y cuando salió en alemán en el 2015 fue una gran revolución. Nadie se esperaba que Hannah Arendt escribiera en la intimidad, de nuevo, en esa literatura de tocador, poemas, ¿no? Poemas que, bueno, no les voy a recomendar que los lean porque a mí me decepcionaron un poquito, ¿no? Teniendo en cuenta ese cariz tan provocador de su obra, la poesía es un trabajo de emulación, pero, bueno, pero tiene su valor como valor biográfico, tal vez. Pues eso, era esa Hannah Arendt la que yo quería un poco transmitir, esa otra Hannah Arendt, que también es las otras, pero también la amiga. Y hablando de amiga, también es esa, porque claro, este libro tiene varios protagonistas, como indica el título, es Hannah Arendt, pero están las cartas y los amigos. Los amigos son los otros protagonistas. Y me gustaría que ustedes se quedasen con esa imagen de Hannah Arendt como amiga. Hace poquito me preguntaron en una presentación qué es lo que más me había sorprendido de ella. Es esa capacidad de ser amiga pese a todo, a veces pese al amigo. Y estoy pensando, de ustedes también, en Martin Heidegger también. Hannah Arendt es aquella mujer que pese a los viajes, pese al escándalo provocado por sus obras, nunca ceja en ese empeño de ser buena amiga. Es aquella que durante toda la época de la posguerra le envía lo que ella llamaba paquetes de habituallamiento a sus amigos en Alemania, en los que tienen, pues a los Jaspers le manda café, las viandas y medicamentos, a Martin Heidegger libros, a su amiga de la infancia Annabel zapatos, o sea, algo tan cotidiano, pero sin embargo ella siempre piensa en los amigos. Y por último, otra de las justificaciones o explicaciones que yo quisiera hacer en esta introducción breve, en realidad es por qué son los que están, por qué estas cartas y no otras. He dicho que escribió miles de cartas, aquí no están recogidas todas. Pues en cierta forma hay un trabajo de selección mía, ¿no? He elegido aquellos autores o aquellas cartas que yo
o sea, yo en total acto de alevosía, ¿no? He decidido que son más relevantes o que nos enseñan esa Hannah Arendt poliédrica que yo quería enseñar. He tenido que dejar de lado también unas cartas que tienen su valor, o sea, y que probablemente si hubieran estado aquí, no digo que nos hubieran enseñado otra Hannah Arendt, pero sí otras facetas. Otro de los factores que tuve en cuenta fue el alemán. Quería que fuesen cartas escritas en alemán, sobre todo para ser fiel a eso que dijo ella siempre, de que el alemán para ella era la lengua materna, la poesía y la filosofía. Y es cierto que cotejando, por ejemplo, la correspondencia enviada en alemán con esa otra también de gran valor, por ejemplo, con Mary McCarthy o con su editora Helen Wolf, Hannah Arendt cambia, o sea, el habitar el idioma extranjero, pese a la fluidez, crea ya un abismo, un abismamiento, ¿no? Entonces me interesaba más la lengua materna, cómo se siente Hannah Arendt en la lengua materna. Pues ya brevemente voy a introducir a los protagonistas de este libro. Están, como no, de forma inevitable, los maestros, al principio y al final, un poco como los dioscuros, basculando ese equilibrio desequilibrado. Heidegger al inicio, como además ella hace una distinción muy, muy bella, ¿no? Martin Heidegger es el maestro, pero Jaspers, que está al final del libro, es el educador. También a lo largo del libro, y creo que lo habréis visto, hay un arco, hay una pregunta que se repite, que es Friburgo o Basilea. Ella siempre, o sea, ella en esto es muy, muy serpentina y no se decanta por una u otra, aunque cada uno, el lector puede tomar sus propias conclusiones, hacer sus propias conclusiones. No sé si habrá algún editor en la sala, pero y esto lo sabe muy bien Carmen, ¿no? Que la correspondencia así como la de Heidegger sí que está traducida por Herder, además, la de Jaspers todavía no está traducida y es una verdadera pena. Tiene muchísimo valor, e incluso literario. He de reconocer que cuando estaba leyendo no me ocurrió en las otras correspondencias, pero cuando estaba leyendo esa correspondencia mantenida entre los dos, hubo un momento en el que pensé que estaba leyendo una novela, o sea, algo ficcional casi, ¿no? De hecho, hay una gran estudiosa de la obra de los dos, Barbara Hahn, que dice que esa correspondencia es el libro que Jaspers siempre quiso escribir sobre Hannah Arendt y al final no pudo hacerlo, ¿no? Pues esa correspondencia es el libro que entre los dos se escribieron de forma mutua, ¿no? Pues están como he dicho, están los maestros al principio y al final, está Walter Benjamin. Es cierto que en volumen, digamos, es de la correspondencia más escasa y tal vez menos íntima, puesto que se compone básicamente de notitas o de felicitaciones de Navidad, de cumpleaños, pero sin embargo, yo creo que lo que interesa en esta amistad tan breve, a la que le faltó tiempo realmente para desarrollarse, es el gesto de Arendt, de ser amiga pese a la muerte del amigo, ¿no? De hecho, cuando en 1960 ella intentó hacer esa recopilación de todos los escritos de Benjamin, lo que quiso es reivindicar al amigo en todas sus facetas. Y bueno, tal vez hablemos más o tengamos tiempo de hablar de esa lucha que le costó contra ciertas personalidades, también amigos de Benjamin, que querían enfocar la obra del amigo desde una sola perspectiva. Benjamin por ese lado, luego ya tenemos a Heinrich Blücher, al que he mencionado con anterioridad, su segundo esposo. Este era un acto un poco de reivindicar la figura de Blücher, que muchas veces se ha obviado. Yo creo que ha sido por desconocimiento realmente de su obra. Heinrich Blücher sin embargo, es muy importante para Hannah Arendt, no solo como compañero de vida, sino como agente que influyó de forma decisiva en ese giro de Hannah Arendt a la política. De hecho, yo creo que es muy revelador la dedicatoria que le hace en Los orígenes del totalitarismo, y además es una dedicatoria que hace poco volví a releer y me pareció que tenía una profundidad que no podía pasarse por alto, ¿no? Decía, este libro va dedicado a aquel cuya filosofía política todavía no ha sido publicada. O sea, sin Heinrich Blücher ella no hubiera probablemente llegado de tal forma a los escritos de Marx, de Engels, a todo el anarquismo y al comunismo. Hay algo que está en el libro también y a mí me gusta relatar porque tiene algo de atractivo, pero a mí me parece una hipérbole, ¿no? O sea, es cuando Karl Jaspers, que conocía también a su
diré alumna, no voy a decir discípula porque Hannah Arendt no fue discípula de nadie, ¿no? Pero a su alumna le decía, de Blücher te llegan influjos, ¿no? Y así como Platón no hubiera sido sin Sócrates, tú no hubieras sido sin Blücher. Como digo, es una hipérbole porque creo que no es, ese parangón no hace, no sé, no me parece muy justo, pero sin embargo, o sea, es un poco, puede calibrar esa influencia que tuvo Blücher en la obra de Hannah Arendt. También, así como tal vez algo anecdótico, Blücher decía que él había tenido dos hadas en su vida, una hada buena y una hada mala. La hada buena era aquella que le dio el don de la oratoria y la mala, digamos, aquel que le condenó a la frustración del escritor de la página en blanco, ¿no? Y es cierto que Hannah Arendt al final de su vida intentó recopilar todas las cintas de las grabaciones de las clases orales de Heinrich Blücher para hacer un libro, para mecanografiarlas. Desgraciadamente murió antes, en 1975, el proyecto se vio frustrado, pero hace poquito, que fue para mí estaba escribiendo el libro, en Göttingen ha aparecido una edición de la Universidad de Göttingen ha hecho una edición de esas obras de Heinrich Blücher, que hasta hace poquito solo se podía ver en esa librería de Washington digitalmente, ahora ya hay un libro. Y bueno, el interés que tiene es ese trabajo paralelo o comparatístico con la obra de Hannah Arendt, ¿no? Pues ese es otro de los protagonistas. Y luego están las mujeres. Las mujeres, Hilde Frenkel, que realmente es una desconocida en el sentido de que no estaríamos hablando de ella hoy en día si no fuera por su amistad con Hannah Arendt. En esas cartas es donde encontramos a la Hannah Arendt más cariñosa, también la Hannah Arendt más íntima. Hablan de todo, es su mejor amiga, hablan pues de los hombres, de los malos hombres sobre todo, ¿no? O de sus cuitas amorosas. Pues es el discurso de dos amigas. Lo que llama la atención es que ella dice que la gran excepcionalidad que representa Hilde Frenkel como un cisne negro por extraño, ¿no? Por rareza, es que es una bohemia y no una intelectual. Llama la atención, quiero decir, porque Hilde Frenkel tuvo una carrera o unos estudios muy parecidos a los de Hannah Arendt, estudió teología y filosofía, ¿no? Pero supongo, y esto ya es una deducción, que se refería, bueno, y además fue la secretaria de Paul Tillich, la encargada de mecanografiar toda su ingente teología sistemática. Yo quiero, eso es una deducción mía, que ese ser bohemia se refiere a alguien que tiene un pensamiento fuera también de la academia. Y probablemente ese fue el influjo, ¿no? Ese atractivo que encontraron las dos amigas. Y finalmente está Rachel van Hagen, que es realmente la que no es contemporánea de Hannah Arendt. Es mi licencia un poco ficcional, pero bueno, ellos saben perfectamente que Hannah Arendt, como pensadora un poco fuera de la escuela y de lo canónico, ella apostaba también por la imaginación como una fuente de conocimiento, ¿no? Entonces esas cartas no intercambiadas, pero que podrían haber sido intercambiadas con Rachel van Hagen, en realidad es el inicio que me impulsó a mí a escribir estas cartas, puesto que el título no hace más que es una relación epistolar con otro libro publicado hace mucho tiempo que se titulaba Rachel van Hagen, Cartas del recuerdo para los amigos. Entonces, lo que hizo Hannah Arendt al escribir la biografía de Rachel van Hagen, de esa salonière del romanticismo alemán judía, es lo que yo he intentado hacer, pero salvando las distancias y con muchísima humildad, con Hannah Arendt y sus amigos. Y ya en esta introducción, que yo creo que ya me he explicado y justificado, le paso la voz a quien quiera. No sé, Carmen, a ver, porque te he robado el... Bueno, pues empiezo diciendo que muchísimas gracias, Olga, por esta presentación que nos has hecho. Muchas gracias al Centro Separat. Y también, Antonio, un placer conocerte. Parece mentira que habitemos la misma facultad o el mismo espacio y tengamos que venir aquí a conocernos. Muchísimas gracias, Olga, por haber tenido ocasión de vernos otra vez, de participar en esta fiesta de tu libro, que en definitiva es una fiesta de tu libro, y poder leerte otra vez. Y tengo que decirles que la tesis de Olga, como se puede imaginar, fue absolutamente excepcional. Estamos todos encantados, los que tuvimos la suerte de leerla, que además de hecho es un libro. El título... Ahora publicado. Sí, es la Poética del exilio. Pues perdona que se me haya olvidado del libro porque el de la tesis tenía otro, pero es un libro exquisito, como todo lo que escribe Olga. Tiene un don para la escritura, es
Eso es evidente, eso es algo que sabemos todos y que se nota en casi la primera línea ya. Y pido disculpas porque voy a leer un poquitito una presentación que sí que me había escrito para no irme demasiado de tiempo y por dejar un par de, a lo mejor de cuestiones, por lo menos por mi parte, claras. Aunque parte de lo que iba a decir ya me lo has quitado tú, pero no hay ningún problema. Ya me he dado cuenta. Y quería comenzar con una cita de Simone Weil, una pensadora francesa a la que Hannah Arendt, tú la mencionas varias veces, pero respetaba mucho y creo que resume en parte el trasunto del libro. Y cito: la amistad es algo universal. Consiste en amar a un ser humano como se querría amar a toda la humanidad. Con esta cita, como decía, resumimos el trasunto de un libro que trata de la amistad y del amor mundi. Amor mundi, un concepto esencial en la filosofía de Hannah Arendt, entendido como superación de la individualidad en el colectivo, en el otro. La amistad es marca de trascendencia, al mismo tiempo que de acción y afecto político propio del mundo de la pluralidad. Hay que decir que todo, esto lo repites varias veces, en Hannah Arendt se convierte en un acto político, se convierte en política. Es un libro en el que Olga celebra su amistad, su propia amistad con Hannah Arendt, también salvando las distancias esta licencia que te has permitido para celebrar la amiga, ¿no? Su intimidad con Hannah Arendt y a su vez la de esta con tantos otros seres únicos, como tú los llamas, con los que consigue abordar la persona y la pensadora a través de una triangulación, digamos, complicada. A partir de los ojos de los amigos de Hannah Arendt, a partir de sus relaciones amorosas, Olga nos ofrece su propia narración, y el concepto de narración es importante por esta distancia, ¿no? que nos ofrece también a ti como escritor y a los demás como lectores para abordar el tema que es Hannah Arendt. Y escribe una biografía muy inteligente. A mí me parece que casi ya se convierte en una biografía. Desde la intimidad, pero no solamente desde la intimidad, sino que es un completo, una mezcolanza absolutamente completa y compleja desde la intimidad, desde la objetividad que proporcionan las cartas de lo íntimo y desde la subjetividad de quien escoge y quien estudia la materia. Olga escudriña al personaje público y privado en unas cartas, refugio donde se exilia el pensamiento, dice Olga, y donde viajan y se muestran sin pudor sus sentimientos más íntimos, o lo que Hannah Arendt permite dejar entrever como tal. La primera pregunta para luego, si te parece, es inevitable. Y además es una que también nos has formulado tú y que creo que es esencial para este libro. ¿Es posible escindir la vida pública de la privada? ¿Lo hace Hannah Arendt? Luego voy a este tema relacionado con las cartas. A través de la narración que nos propone Olga a partir de las cartas de Hannah, narración sobre sus amigos, sobre ella misma, incluso sobre Olga, ¿no? Yo creo que leyendo este libro te conocemos mucho. Bueno, a partir de lo que parece ser un tema simple, entre comillas, se aborda no solo la amistad, sino el lector de este libro verá que los temas que se abordan son el mundo, es decir, Olga aborda el amor, la política, el pensamiento, el eros, la fragilidad, el suicidio, la educación. Todo ello no son sino esquirlas, fragmentos con los que integramos el conjunto de la persona y que le valen a Olga para hablar al final de todo el mundo. Es decir, vamos de lo concreto a lo universal. Este libro no deja de buscar, de hacer vivir al individuo, a un individuo que se llama Hannah Arendt, la hermana de Olga, yo aquí le llamo como tu hermana, ¿no? La amiga más allá de su máscara, también lo utilizo porque veo que es un término importante, de politóloga. Y Olga, me atrevo a decir, escribe para conocerla más, aprehenderla en sus páginas, podríamos decir que para recrearla y tener con las letras incluso una experiencia física de la amiga. No sé si es así, una forma de asirla. Y conocerla es, como dice Olga en la página 15, cito, pensar con ella y en ella. Esta frase incluso tiene algo de litúrgico, ¿no? Algo de comunión, y pensar si realmente es posible esa escisión ya mencionada entre la vida pública y privada
que Hannah Arendt tematiza en sus libros y que Olga plantea a lo largo de todas las páginas. Pues el Leitfaden o el hilo conductor que recorre los capítulos es, como en Kafka, podríamos decir y comparar, la problemática de la relación entre el ser humano y la sociedad, entre la reflexión como entendido como un acto individual y el hecho político, que es el colectivo. Y la solución que desenmaraña esta cuestión es, ya lo había mencionado antes, el amor mundi que propone Arendt. Evidentemente es relacionado con el amor metafísico de Jaspers y que engloba incluso el amor como contemplación. Este término es esencial para Olga, para el libro, también para Hannah Arendt. Amor al otro que parte de la lealtad hacia sí mismo y del coraje de ser quien se es, de pensar libremente. Pero es un pensar, este pensar libre, que le costó muchos disgustos a Hannah Arendt, digamos, desde la otredad, lo que favorece la carta como medio. Un pensamiento compartido con el otro, esa es otra de las tesis que recorre en el libro. Repito, pensamiento compartido con el otro para alcanzar o hasta alcanzar su forma definitiva. Pensamiento que incluye la contradicción, el reconocimiento de los propios errores. Me parece muy bonito que abundes precisamente en esta idea de reconocer precisamente que a lo mejor hay que desandar el camino y que hay que volver a reflexionar. Implica evolución, desarrollo, implica al amigo. Y vuelvo a citar en la página 164, tengo la manía de decir la página por errores de la academia. El amor al amigo no se entiende sin ese instante de admiración ante una extrañeza que nos conmueve. La capacidad de asombrarse, sin la cual sería imposible hacer amigos, implica a su vez una distancia reflexiva que permita la contemplación y que separe nuestro espacio de subjetividad frente a otro. Fin de la cita. Y pensamiento, reflexión en las cartas de una exiliada, de una cosmopolita que se abandona a papeles que viajan, que dan la vuelta al mundo. Me gusta mucho pensar, es una imagen muy bonita, la de las cartas en constante movimiento, por cierto, sin límites, unas cartas que no conocen ninguna frontera y en las que van pedacitos de Hannah Arendt. Y esta es otra de las preguntas que quería formularte. ¿Hasta qué punto se permite a Hannah Arendt abandonarse en las cartas? ¿Hasta qué punto se relaja y se ofrece a sí misma siendo consciente de que la posteridad iba a hurgar en su intimidad? ¿Hasta qué punto no es consciente de ser Hannah Arendt escribiendo y no se estiliza en un papel, insisto, o en su papel en la sociedad, ¿no? O dicho de otra manera, ¿cuál es el mínimo común denominador de la remitente, pero también de la destinataria? Y sobre todo, pregunto porque las cartas, como dices, invierten lo cotidiano, explotan la realidad y consiguen suspender el tiempo. Nos fuerzan a tomar conciencia de ser otro. Entonces, ¿cuánto hay de esa Hannah Arendt y dónde está ella, como repito, como emisora, como destinataria? Olga continúa ese diálogo intelectual de la República de Pares en la que implica al lector en particular y al mundo en general. Pensamiento que como respiración, como aire, es un ejercicio de intercambio en movimiento constante que precisamos para vivir. También en esta idea haces varias veces hincapié. Y sin embargo, las cartas que escribe Hannah Arendt, la carta que en forma de libro escribe Olga y comparte con todos nosotros, implica una corporalidad, por qué no decir carnalidad, que penetra en los lectores en tanto la carta entraña la voz del amigo, propone una fisicidad en los ritmos del monólogo o en los ritmos de un diálogo que se oye en la carta, en la textura de su material. Como dice Olga, cito de nuevo, hay un cortejo implícito en la táctica seductora de la carta que establece una relación muy especial, casi táctil, en la que surge un espacio intermedio. La carta, podríamos decir, se revela como un momento de intersección de lo íntimo. Olga habla de los pliegues de la hoja, del pliegue, ¿no? del tiempo, de promesas que anteceden y perpetúan el vínculo manifiesto en la estructura. Y me había apuntado algo de la estructura, claro, pero ya has comenzado tú por cómo empieza y termina con sus grandes maestros, pero sí, prólogo y epílogo, que proponen una relación simétrica entre ellos, pero desigual, porque con Heidegger, y ahora
espero que me corrijas o que digas algo después también al respecto, es el maestro que le enseñó el apasionamiento por la filosofía, decías tú, y por el pensamiento, el amante. Y termina con Jaspers, el maestro y el amigo y el educador, de quien absorbe su pasión por buscar la verdad. ¿Hasta qué punto no es esta verdad la que cierra el libro, ¿no? Y no lo inicia, pero perdón. Ambos son el marco en el que se desarrollan las relaciones de amistad y de amor, pues lo común a todos es el amor que Hannah Arendt les profesaba y que comparte con los demás. Otra idea muy bonita y sobre todo que relacionas con, al respecto de Jaspers es que lejos de ser héroes, dice Jaspers, pero tú, bueno, pues lo magnificas, podría decirse. Olga busca a las personas, las figuras de hombres y mujeres que no claudican, que sufren y se duelen. Este dolor, luego si queréis comentamos un poquito algo sobre el dolor, pero parece muy importante y sobre todo esencial en su relación con Frankl, con la amiga, ¿no? Con la amiga de la que estabas hablando y su relación con la muerte. Porque, haciendo suya las palabras de Lessing, lo más heroico, cito, consiste en ser simplemente un ser humano. Lo que entraña sus alusiones, ya lo hemos dicho, constantes al acto de equivocarse y rectificar, incluso como pensadora. Y lo más humano, el amor, me gustaba pensarlo así, es Blücher, está justo en el centro, ¿no? Por algo precioso que decía Olga, el amor a Blücher, esta relación de estar en casa con él, es lo que le confiere la identidad. Y de esta estructura me vuelvo al estilo. Es una escritura muy íntima, intimista, pero Olga siempre lo es, sobre todo en sus adjetivos, que combinan lo abstracto emocional con el conocimiento, la sabiduría de quien siente desde el saber y que entrevera amorosamente, no cabe decirlo de otra forma, lo poético y lo filosófico. Yo creo que toda tu obra todos tus libros, todos tus textos se caracterizan por eso, ¿no? Por una fusión preciosa entre filosofía, filología, es decir, poesía y amoroso, es un vínculo amoroso. Olga es muy valiente en sus afirmaciones, aserciones e interpretaciones que buscan una identificación y que en su uso presente a histórico adquieren el valor de una verdad lapidaria proferida por una amiga omnisciente que todo lo contempla, ¿no? Esa contemplación, como decía, es esencial. Todo, incluso lo más nimio, volviendo a esa contemplación, se convierte en objeto de asombro, de curiosidad. Es la mirada del amante, ¿no? Como miras el libro y la obra de Hannah Arendt, ante la posibilidad del otro, ante la sorpresa de que por sus intersticios se cuela el individuo y su pensamiento, su creación. Es un texto que respira, que avanza sin prisa, recreándose en los hallazgos lingüísticos que también son característicos de Olga, en imágenes llenas de vida y color de las personas que conforman la familia de Hannah Arendt, un texto en el que está la luz omnipresente, una luz necesaria para esta contemplación ya aludida. Y yo creo que ya me voy a callar porque tenía más escrito, pero luego comentamos a partir de todos los personajes lo que haga falta. Gracias. Pues si quieres pasas tú y luego al final de todas las cuestiones. Como prefiráis. Pues muchas gracias. Yo tengo muchos motivos para estar contento de estar esta tarde aquí y de poder
con la amistad ni a otros muchos géneros literarios, géneros epistolares, ¿no? No olvidemos que eso que llamamos la ciencia moderna surgió en el siglo XVII y en el XVIII en gran medida de manera epistolar. Las cartas entre los clásicos de la primera revolución científica son casi tan importantes como sus tratados y sus ensayos científicos, ¿no? Pensemos en la tarea del padre Mersenne, ¿no? Que es el gran conductor de la sociedad científica, de la comunidad científica europea en la época de Descartes, ¿no? Bien, hay cartas de todo tipo y las cartas no siempre son cosa de amigos y por su parte, pues naturalmente hay y habrá amistades totalmente ajenas a cualquier trato epistolar. Hay amigos que jamás se han mandado cartas entre sí. Y sin embargo, la autora nos convence como no queriendo hacerlo, de que hay una especie de unión, de que hay una afinidad directiva al menos muy poderosa entre la correspondencia y la amistad. Y ya uno se queda con esa idea y no se la quita de encima. Lo que ocurre es que, tratándose de Arendt y de sus amigos y amigas, que no todos son amigos y amigas, porque, bueno, un esposo no es un amigo. Puede serlo antes de ser esposo y después, pero mientras lo es, no estoy yo muy seguro de que se pueda hablar de amistad. Ahí es otra cosa lo que hay. Aunque, por otra parte, pues si acudimos a la etimología de esposo, hallaremos que está el verbo spondeo ahí presente, ¿no? La correspondencia es un trato esponsal, ¿no? Por cierto, tiene que ver también con las esposas en el sentido literal del término, tiene su aspecto truculento que conviene comentar. Pero dejemos esto de lado de momento, ¿no? ¿Era Bücher un amigo de Arendt? No, era su marido, durante muchos años. Lo que pasa es que, bueno, ciertamente cuando hay una separación física por razón de un viaje largo, la amistad parece que se entromete dentro de la relación matrimonial, la perturba o la muda en otra cosa. Esto es algo bien curioso, por cierto, ¿no? ¿Fueron amigos Arendt y Heidegger? Bueno, me atrevería a decir, ahora que no nos oye nadie, que Heidegger no era amigo de nadie, pero bueno, esto que no salga de aquí, como dice, ¿no? Bueno, fueron otra cosa y después yo no sé muy bien lo que fueron. Hay amistad, quizás en sentido estricto no la hay, sí la hay en un sentido desde luego estrictísimo con Rasmus, con Müller, con Benjamin, es indudable, la hay no más con Frankel y la hay con Rachel Hagen. Yo creo que es la verdadera amiga de Arendt y la obra lo muestra. Es decir, el amigo no tiene por qué estar vivo. Al amigo no le hace falta contemporaneidad. Al amigo no le hace falta esto tan vulgar de la simultaneidad temporal. Esto de que los amigos quedemos para comer, quedemos para tomar algo, quedemos para vernos. Bueno, está muy bien que lo hagamos, que nos cabe, pero no es algo necesario. La amistad entre los muertos seguramente tiene más poder y más importancia que la amistad entre los vivos. Quizás sea Rachel Farhagen la verdadera protagonista de este libro, ¿no? En su trato con Arendt. Pero ¿qué ocurre aquí? O sea, ¿qué ocurre a propósito de la amistad? ¿Y qué ocurre a propósito de la correspondencia? Cuando la protagonista de estos dos elementos es alguien como Arendt. Un marido o un amante no son amigos porque
porque, bueno, pues porque pertenecen al ámbito estrictamente doméstico. El marido por razones obvias y el amante porque está situado en una especie de transgresión del ámbito doméstico, ¿no? Con el marido y con el amante no se tiene una relación en la calle, no se tiene una relación en la plaza pública, no se tiene una relación fuera de casa. Con el amante sí, pero claro, llevándolo a casa o entrando en relaciones más o menos clandestinas. Quiero decir que las relaciones con estas figuras son siempre privadas en el sentido clásico del término, son relaciones domésticas, mientras que la amistad no es doméstica. Aristóteles habló de la amistad como un fenómeno esencialmente político y en la política contemporánea son conocidos tratamientos de la amistad y, por supuesto, de la enemistad que resultan clásicos. Schmitt es el clásico de este tema y el libro de Derrida, Políticas de la Amistad, constituye un planteamiento magistral de esta cuestión. Pero la amistad es un fenómeno que se da cuando se sale de casa. Los amigos se juntan fundamentalmente fuera de casa, ¿no? Pero el espacio de la amistad no es la casa, el espacio de la amistad es público, la amistad es política en este sentido literal, en el sentido literal de la polis que no es la casa, de la polis que está fuera de las puertas de la casa. Arendt es una autora que de manera célebre, en uno de los aspectos seguramente más potentes de su pensamiento, puso como requisito de la política la existencia de un espacio intermedio, la existencia de un entre entre los participantes, ¿no? Cuando los intervinientes en la política están allí pegados sin ninguna clase de distancia, la política se quiebra y pasa a ver otra cosa distinta. Bueno, seguramente tanto la amistad como la correspondencia, las dos requieren distancia, ¿no? Y si las dos requieren distancia, pues entonces, claro, el ámbito propio de la amistad es el de esa mínima separación que viene proporcionada por la lógica de la carta, ¿verdad? Dos o más intervinientes que no están juntos. Los amigos no están juntos. Los amigos no están juntos en sentido literal. Para que haya amistad probablemente se necesite esa distancia, probablemente se necesite esa separación de manera paralela a como es necesaria para que haya política, ¿no? Y esto convierte o puede convertir a la amistad en un fenómeno curiosamente político, en cierto sentido de la palabra político, que sin duda ninguna no es habitual. A mi juicio creo que merece la pena examinar. Bueno, todo esto seguramente a propósito de alguien distinto de Arendt no lo pensaríamos, porque todo esto son los temas mismos de Arendt vistos de otra manera. Bueno, en mi juicio hay un espacio muy prometedor para pensar en la amistad y para pensar también, como decía antes, en esa forma privilegiada de la palabra que es la correspondencia. Hay un ámbito que se abre de una manera muy fecunda a partir de la lectura de este libro. Dan ganas de invitar a la autora a que escriba otro desarrollando todo esto, pero yo no lo voy a hacer, y no lo voy a hacer porque en grandísima medida lo he escrito ya y el libro lo tenemos aquí y simplemente pues es cosa de quien lo lea el sacar entre líneas lo que en el libro ya está escrito. Bueno, voy acabando ya, reitero que me parece un libro excepcional al que deseo el mayor de los éxitos.
muy seguro de que va a tener y de que lo está teniendo ya. Y tengo la impresión de que es un libro que va a perdurar, no es un libro que se vaya a evaporar de la noche a la mañana, ni muchísimo menos, sino que va a seguir leyéndose y va a seguir leyéndose por parte de los interesados en la obra de Arendt, público que yo creo que va creciendo mucho, cada vez más, y por parte de otros lectores que quizás no saben nada de Arendt o saben muy poco o no pertenecen al tipo de público que uno pensaría de manera espontánea al pensar en estos asuntos, ¿no? Habría mucho que decir sobre el atractivo que Arendt tiene para gentes muy variadas. Yo creo que tiene que ver con la rareza del personaje y sobre todo con la independencia del personaje, ¿no? Algo que llama la atención desde el primerísimo momento y hasta el último, ¿no? Se ha convertido, desde luego, y más en las últimas décadas, si yo no me equivoco, se ha convertido en una referencia imprescindible, que no lo era, por cierto, y voy a terminar ya con esto, que no lo era, por cierto, hace unas décadas, en el ámbito hispano y en otros. Yo creo que en otros lugares ocurría lo mismo que ocurría entre nosotros, salvo quizá en los Estados Unidos, ¿no? Es decir, cuando yo estudiaba, por ejemplo, bueno, Arendt no formaba parte del canon de los autores objeto de estudio, era un personaje muy poco conocido, sabíamos quién era, pero teníamos una idea más bien vaga y llena de equívocos, ¿no? Fue después cuando la lectura de Arendt se abrió paso, y se abrió un paso como la lectura de alguien fuera de toda escuela, fuera de toda fila, ¿no? de toda fila de autores sometidos a una misma influencia. Bueno, esto es un fenómeno muy saludable y yo creo que se va a prolongar en el tiempo. Esto se percibe viendo la actitud que los alumnos de hoy día tienen con respecto a Arendt. Yo creo que les resulta una autora muy atractiva, les resulta una autora muy estimulante y les llama la atención desde la primera vez en que el profesor hace referencias a algo que ha escrito, ¿no? Felicidades, Olga. Te deseo el mayor de los éxitos, y no hace falta que te lo desees, en algún momento creo que lo vas a tener y que lo estás teniendo. Este libro tiene muchas continuaciones posibles, las va a tener y las va a tener seguramente por territorios insospechados, que nos van a sorprender a todos y esperamos la sorpresa lo antes posible. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. ¿Se oye? Sí. Antonio y Carmen, por vuestras lecturas tan generosas, tan lúcidas y por estos pensamientos que habéis lanzado aquí y vuestras reflexiones que realmente son muy interesantes. Brevemente, porque yo creo que hemos abarcado muchos temas y que ya sería la lectura de la que tal vez profundizaría más en ellos, quiero retomar esa pregunta que creo que es esencial. También un poco explica cuál fue mi sentir al adentrarme o a introducirme en una correspondencia que no llevaba mi nombre. Y esa pregunta que tú has hecho de hasta qué punto hay un gesto, una artificiosidad, tal vez, en esas cartas de Hannah Arendt, que sabe que aunque están escritas en la intimidad, destinadas a alguien en concreto, en el futuro van a ser un objeto de coleccionista o de un archivo, o sea, un objeto público. Sí que es cierto que con ese pudor inicial me introduje yo en las cartas, pero me consolé un poco en la certeza de que ella era muy consciente justo de eso, de que esa correspondencia
iba a ser un objeto de archivo. Eso se ve en ese acto de guardar todas las cartas, que a mí siempre es algo que me ha sorprendido, sobre todo cuando pensamos en los pensadores, pero bueno, básicamente en los autores del exilio. O sea, ese llevarse en el periplo del exilio a cuestas todas las cartas y que no se pierda ninguna. Estoy pensando en María Zambrano, por ejemplo. Ayer Antonio y yo hablábamos de esa correspondencia bellísima mantenida con Agustín Andreu, ¿no? Y en esa carta, en esa correspondencia, ella le dice a Agustín Andreu: no pierdas estas cartas porque en el futuro tendrán mucho valor. O sea, hay una conciencia del escritor, no sé, yo no sé cómo, me gustaría que me lo explicáis un poco vosotras, si no hay un poco de ibris, ¿no? De saberse que tienen un valor fuera de lo cotidiano, de la normalidad. O sea, son cartas excepcionales, escritas y intercambiadas entre seres excepcionales, ¿no? Entre mentes brillantes. Entonces, eso fue, en cierta forma, lo que a mí me alivió o me dio permiso a adentrarme en una correspondencia que en principio no iba a mí destinada, pero en principio no, pero en terceras, vamos a decir, no directamente, pero sí de forma indirecta. También quería retomar algo que has dicho tú muy interesante de ese privilegiar la amistad frente al amor en Hannah Arendt, y cómo la amistad entra dentro de lo público, de la polis, y el amor dentro del oikos, de lo privado. Ella hace una definición que a mí me costó mucho tiempo entenderla, tuve que leerla y releerla, y de la amistad que es tal. Dice: la amistad es lo íntimo que no lo privado. Lo íntimo ella lo entiende como aquello que nos pertenece, o sea, es nuestro, y muy nuestro, es más, nos define, pero sin embargo queremos mostrarlo, puesto que es aquello que nos identifica frente al resto, es nuestra unicidad. Sin embargo, lo privado es aquello que no queremos mostrar. Y ahí encontramos, ¿no? Entonces, realmente, para entender toda su tesis y todo su ideario político de la pluralidad, de la diversidad, del diálogo y del pensamiento crítico, tenemos que pensar en la amistad. Ella recurre mucho a una cita que yo también introduzco en el texto de Nietzsche, que es: la verdad solo se encuentra entre dos. O ella misma, en una carta que le manda a Blücher, dice: el mundo se configura cuando dos o más personas se reúnen para hablar de él. O sea, esa necesidad de un pensamiento diferente. Y volviendo también a otro de los apuntes que tú has mencionado, de esa importancia de Hannah Arendt en la actualidad, ¿no? ¿Cuál es la actualidad de Hannah Arendt? Pues a mí uno de los indicios de que es una autora muy versátil, muy contemporánea y que sus lecturas son múltiples es el recibimiento que está teniendo, digamos, mis libros. En el 2019, cuando se publicó La poética del exilio, la gente siempre quería oír hablar Hannah Arendt desde el exilio, quería que le diera soluciones a ese problema del exilio, de la inmigración. Esa era Hannah Arendt la que pedían, esas un poco las leyes internacionales de flujo de personas. Y hoy en día, sin embargo, estas últimas presentaciones, lo que la gente quiere saber de Hannah Arendt o necesita de Hannah Arendt es esa predisposición al diálogo. O sea, pero un diálogo en el que la conversación significa conversión. No estar atrincherado en tu ideología, ¿no? Ir con tu ideología a conversar con el otro y buscar un consenso, no. O sea, es ese, lo que Hannah Arendt llama amor comprensivo, ese acercarte al otro, ir hacia el lugar del otro para, no para encontrar un acuerdo, sino para conseguir vivir con la alteridad. O sea, esa otredad que es necesaria para que el mundo siga rodando. Y no quedarte anclado en el lugar de los espejismos de la ideología no única. Entonces, ese diálogo, ¿no? que necesitamos hoy más que nunca. Ese sería lo que yo considero que Hannah Arendt nos puede traer a día de hoy. Y yo creo que si os parece bien, tal vez podemos dejar abierta preguntas al público, si alguien tiene alguna sugerencia, una lectura que quisiera sacar de Hannah Arendt, pues es ese momento ahora. ¿O vosotros algo que se os haya quedado ahí? Muchas cosas, muchas preguntas. Yo estaba pensando en la Ibris y en la relación con Heidegger. Está ya, gracias. Bueno, es una pregunta que va para los dos, Antonio, también para ti, porque
al hablar del quehacer de los filósofos, ¿no? Y sobre todo de Heidegger, de cómo hablar de lo que es incomprensible, que es algo que también se plantea en tu libro. Volviendo, como decía, a la ibris, ¿cómo, a ver si lo planteo bien, no hay una necesidad, o esa ibris se debe de Heidegger, por ejemplo, y que a Hannah Arendt como que le echa en cara, ¿no?, a él y al resto de filósofos quizás, que ella lo hace de otra forma, con una necesidad de actuar, de incidir en la realidad constante, ¿no? Es decir, no solamente pienso, sino que además este pensamiento tiene las consecuencias que todos podemos ver, ¿no? Esa ibris de fáustica, podríamos decir, ¿no?, de elaborar algo, y que se manifiesta también en Heidegger en ese hecho de haber aceptado ser el decano de la facultad, el rector, no solo decano. Y es curioso porque hay alguna observación que tú malignamente, entre comillas, pues has recogido. ¿Cómo es posible esto sin carácter, ¿no? Porque Hannah Arendt acaba diciendo de Heidegger, no, lo que no tenía es carácter, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible esta conjunción de esta ibris, este no tener carácter, este dejarse llevar por lo maligno, ¿no? Este monstruo con garras. Sí, yo no sé si hay hibris. La hibris, claro, bueno, por hibris se pueden entender, se entendieron muchas cosas en el mundo griego antiguo. Claro, la hibris es una desmesura destructiva movida por un apetito extremo de autoafirmación, igualmente destructiva. Yo creo que esto en Arendt no lo hay. Lo que hay, desde luego, es una autoconciencia muy lúcida y muy clara de quién es, ¿no? Y de lo que se trae entre manos. Y esto no creo que haya nadie que pueda reprocharse. Sabe que lo que está escribiendo es algo que merece ser leído y merecerá ser leído al cabo del tiempo. Un tiempo que, claro, afecta a la esencia misma de la correspondencia, porque la correspondencia implica demora, implica por lo menos la mínima demora entre la escritura y la recepción o lectura de la carta y la demora posterior de la respuesta. Claro, en este tipo de situaciones, cuando un autor piensa en la posteridad de su obra, es muy curioso. Que, bueno, no es muy curioso, es algo perfectamente lógico y natural el que se fijen de ordinario determinados plazos para que se pueda publicar la obra póstuma. Que esto no se publique hasta 25 años o hasta 30 años después de mi muerte, o que no se publique hasta 2000 tantos, ¿no? Los plazos pueden ser variables por distintas clases de motivos, muchas veces es por respeto a los vivos, otras veces, para terminar de decirlo todo, seguramente es por cobardía, ¿por qué no? O por pusilanimidad, que son reacciones muy humanas, que duda cabe, ¿no? No somos nadie para juzgar a otros, ¿no? Pensemos en la famosa entrevista de Heidegger con el Spiegel, ¿no? Que no, me falla la memoria, no recuerdo en este momento de qué año es la entrevista, pero desde luego él dice que se publique. Pero él pidió que no se publicara hasta después de su muerte. Claro. No, pero él muere en el 76. Sí, pero el 66. 66, eso es, disculpa. Sí, eso es 66, o sea, hay 10 años, ¿no? Bueno, este tipo de plazos, este tipo de disposiciones testamentarias son bien curiosas, es decir, ponerle tiempo a la propia obra sabiendo que tiene una importancia muy destacada y sabiendo que no todo tiempo es un tiempo idóneo para leer lo que uno escribe. Claro, esto solemos asociarlo a disposiciones anímicas que tienen que ver con la altivez y que a veces
tienen que ver con la soberbia y cosas por el estilo, pero yo no estoy tan seguro de que esto sea así, ¿no? Ahí hay una mezcla, creo yo, de pasiones muy difícil de controlar. Y aquí nos metemos en un terreno tremendamente resbaladizo, ¿no? Porque, a ver, hibris quizá a mí me parece una palabra excesiva. Hay otra palabra que nos mete en toda clase de dificultades. Es una palabra muy polisémica, que significa muchas cosas, que es la magnanimidad, es la megalopsigía. Esa magnanimidad que solemos entender en su versión más sencilla del individuo de alma grande, del individuo tolerante, del individuo clemente, del individuo que pasa por alto los defectos del prójimo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, magnanimidad es eso bajo cierta versión, bajo otra versión es justamente todo lo contrario. O sea, lo que Aristóteles entiende por megalopsigía es la virtud propia del que exige que se le tributen los honores que merece. Y los honores que merece los decide él, ¿no? Entonces, el magnánimo es alguien que cuando no se le tributa aquello que merece, exige que se le tribute. Y esto para Aristóteles, que era un hombre perfectamente moderado en todo, ¿no? Era una virtud, no era un vicio, ¿no? Cuando hablabais de hibris hace un momento, yo estaba pensando en la magnanimidad aristotélica, a la cual yo no sé si Arendt realmente fue adicta. Tengo la impresión de que sí, ¿no? Tengo la impresión de que sí. Tengo la impresión de que le cuadra esa virtud, por otra parte muy masculina, ¿no? Y muy viril del alma grande, de la grandeza de alma, la cual puede merecer juicios muy ambivalentes, desde luego. Bueno, en el caso de Arendt, yo me atrevería a alabarle el gusto en el caso de haber sido una magnánima, ¿no? Y no todo el mundo puede permitirse el lujo de ser, lo que duda cabe, y no todo el mundo puede permitirse el lujo de ver la propia correspondencia como algo que merece ser conservado y que merece ser trasladado a un tiempo lejano, ¿no? Porque lo de la lejanía del tiempo también implica, de manera que puede parecer paradójica, cierta clase de humildad, o sea, todo lo contrario de la desmesura, de la hibris, ¿no? Es decir, el que pone su propia correspondencia ahí en medio para que la lea cualquiera, queda en cierto modo vendido al juicio de cualquiera. Claro, ha convertido su intimidad en un objeto de contemplación pública definitiva y ya para siempre, en un tiempo que no es el suyo y donde no va a estar desnudo, no va a estar presente para contestar. Eso, indudablemente, y cualquier malentendido y cualquier mala interpretación que se puede llevar a cabo, desde luego es imposible de responder. De manera que, bueno, todo esto está presente ahí. Yo creo que puede producir toda clase de vértigos en el escritor y en el pensador, y estoy segurísimo de que a ella se los producía de una manera tremendamente viva, ¿no? Sí, yo quería solo apuntar que sí que es cierto, de hecho una de las críticas que más recibía Hannah Arendt, además de su tozudez, era eso, o sea, tener un gran aprecio a sí misma y saberlo, ¿no? Pero creo que además de eso, algo que guarda también ese conservar las cartas es un aprecio no solo a ti mismo, sino también a los amigos, o sea, saber que porque ella guardó no solo sus cartas, o sea, ella guardó las cartas que le mandaban los amigos, ¿no? Por ejemplo, un caso muy claro de esto es Heidegger. Heidegger, sin embargo, no guardó las cartas que Hannah Arendt le mandó. De hecho, cuando vemos la correspondencia, podemos intuir lo que ella escribió, pero de ninguna forma saberlo, porque él no cuidó esa correspondencia. Claro, a él le da igual. Pero a Hannah Arendt no le daba igual lo que le escribían los amigos, entonces también habría que matizar, no es tanto ella, sino dar valor al interlocutor, ¿no? Luego, algo que habías dicho muy importante de
Hannah Arendt en realidad, ¿no? Ese, con Martin Heidegger, que yo sí que creo que era amigo, ¿no? Pero amigo entendido como lo entendió Hannah Arendt, como algo político, ese intentar entender las pifias del amigo, ¿no? Ponerme en lugar de él y no perdonarle porque él nunca lo hizo. De hecho, hay muchos estudiosos que hablan del doble rasero de Hannah Arendt, para nada, eso es malinterpretar la obra de Hannah Arendt, que no es en ningún momento ni una continuidad ni una restitución de la obra del maestro, sino que es algo muy, muy personal y un Selbstdenken, ¿no? Ella, como dije antes, no fue discípula de nadie, pero ella sí que criticó de Heidegger esa postura de confinamiento, ¿no? En su cabaña de la Selva Negra, alejado del mundo y simplemente ese bios contemplativo, con preferencia total, como Simone Weil, total, la acción que estaba en cierta forma, aunque no mucho, de hecho ella no llega a considerar político del todo la obra de Karl Jaspers, pero sí que se acerca un poquito más a esa filosofía humana y no tanto filosofía del hombre, que es lo que critica de toda la cultura y del pensamiento occidental. Entonces sí que hay esa disidencia, ¿no? Sí, esa es una de las relaciones aquí que veo, sobre todo críticas, ¿no? Esa postura crítica de Hannah Arendt que había mantenido siempre. Esto, a ver qué opináis, pero yo estaba pensando si hubiera sido, o sea, los actos de Heidegger o la política que llevó a cabo Heidegger después de la universidad o sus actos, los hubiera llevado a cabo Jaspers, ¿cómo sería la relación entre ambos, no? Sí, pero yo me planteo Hannah habría sido igual de magnánima, diríamos, con Jaspers de lo que fue con Heidegger, simplemente explicando, y además tú lo dices, creo que dices algo así como, no se puede buscar excusas, simplemente razones, ¿no? Como por qué fue como fue, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Habría habido ese perdón a Heidegger si hubiera sido otra persona o simplemente con la excusa, entre comillas, del amor mundi o no? Bueno, me quedo con esa última pregunta porque realmente me parece muy difícil, me resulta muy difícil imaginarme a Karl Jaspers actuando de esa forma, ¿no? Entonces, pero si hubiera sido otra persona, ¿no? Que no hubiera tenido esa relación amorosa, pues fíjate, yo pienso que no es tanto la relación amorosa, sino esa, como ella lo dice, en esa condición humana, en esa dedicatoria. Este libro nació en esos primeros años en Friburgo. Es un agradecimiento. Tú sabes perfectamente, ¿no? Que en alemán esto además es un juego lingüístico que introduzco en el libro, ¿no? En alemán el Denken und Danken, ¿no? Están etimológicamente unidos. Es un acto de agradecimiento a aquel que prendió en ella la necesidad de pensar. Yo creo que es por ello que sí, que ya se afanan en entender al maestro, amante, pero yo creo que el amante es algo anecdótico, ¿no? Es el maestro, es aquel primer maestro que no se nos olvida nunca, todos tenemos un primer maestro, ¿no? O sea, ella recupera esa genialidad. Eso es lo que yo considero, no sé tú. Sí, yo la verdad es que tiendo a pensar algo parecido. Es decir, ahí hay un magnetismo intelectual, hay un magnetismo filosófico, hay una atracción estrictamente teorética que luego, claro, tuvo otra clase de manifestaciones, pero sin ellas habría sido probablemente algo parecido. Jaspers es otra cosa, Jaspers es el educador, claro. Si Jaspers hubiera tenido otra conducta política, no habría sido el educador. No habría sido el educador, habría afectado a su condición de educador. Alguien que pronuncia el discurso del rectorado no es un educador de nadie, ni de nadie, ¿verdad? Heidegger sigue siendo un maestro, sigue siendo, recordad a Paul Celan, un maestro de Alemania, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo, es decir, Heidegger está atrincherado, está protegido por fosos y murallas contra el posible desengaño de Arendt, dejando ya aparte cuestiones íntimas, ¿no? Creo que dejando aparte cuestiones íntimas. Hay cierto magnetismo conceptual, hay cierto magnetismo de la palabra, hay cierto magnetismo del pensamiento que yo creo que es el que la lleva a ella a poner esa relación en un espacio aparte
al que no afectan ninguna de las contingencias políticas que se den, o al que afectan, pero bueno, afectan de la manera en que lo hacen, que es una manera problemática y siempre falible y siempre revisable, ¿no? Pues yo creo que si os parece bien y les parece bien al público, damos por finalizada la presentación, a no ser que haya alguna duda o algún comentario. Pues si no, agradecerles la presencia, la atención y a vosotros, Antonio y Carmen, vuestra compañía y vuestros pensamientos. Muchas gracias. Gracias a todos.